conocer qué dosis se le administra al paciente y qué dosis es útil, ¿sí? Para conocer cuánto de eso que nosotros consumimos es útil en el cuerpo, lo que se denomina concentración plasmática, ¿sí? Y esto, a medida que va pasando por los diferentes órganos, por ejemplo los riñones, el hígado, se van cambiando y modificando para poder excretar o eliminar, ¿sí? Y la variabilidad farmacodinámica habla de los efectos farmacológicos y se miden a través de los efectos que producen sobre los síntomas, la mejoría o sobre los efectos adversos cuando empeoran. Nosotros medimos y buscamos que produzcan un efecto sobre el comportamiento de las personas, ¿sí? Si está deprimido, mejora los síntomas deprimidos y mejora el humor, el afecto y el comportamiento del paciente. ¿Por qué? Porque ya no está aislado, ya no está apático, ya no está abúlico, ya no está anedónico, ¿sí? O en el caso de los pacientes psicóticos, por ejemplo, ya vuelven a tener contacto con la realidad, ya no están alucinando ni delirando. Entonces, para repasar, la farmacocinética, el efecto que el organismo desarrolla sobre el fármaco, que le hace el cuerpo desde que entra hasta que se elimina. Esta ciencia analiza, interpreta y describe el movimiento del fármaco en el cuerpo y comprende algunos procesos que tienen que saber ustedes: absorción, liberación, distribución, metabolismo y excreción. Y esos pasos son muy importantes. El de liberación habla de la forma en que el fármaco se libera para introducir al cuerpo. Las pastillas se liberan, por ejemplo, ¿escucharon hablar alguna vez de un fármaco de liberación retardada o prolongada? Chicos, Sí, profe. ¿qué quiere decir eso? Y es el tiempo en que tarda el fármaco en hacer efecto en el cuerpo, o sea, No, en entiendo que realidad tiene que va ver por por la allí. forma en la que se libera, ya sea a través de la sangre, del, qué sé yo, algo Va así. por allí la cosa, pero le voy a explicar un poquito. Y bien, vamos a hablar de eso cuando toca hablar de los fármacos de liberación, o los tipos de liberación, ¿verdad? Un fármaco de liberación prolongada lo que hace es que una vez que se meta al organismo, ya sea de forma vía oral o vía parenteral a través de inyectables, la dosis que se administra se va liberando de a poquito, ¿sí? Por ejemplo, la dosis, en vez de liberarse en una hora o inmediatamente, se va liberando a través de varias horas, días o incluso a lo largo de un mes. En el caso de los inyectables, por ejemplo, de liberación prolongada, vienen presentados en una forma oleosa o aceitosa. Duelen mucho al aplicar porque forman una pelota dentro del músculo, que al ponerse o al inyectarse se va liberando, se va deshaciendo de a poquito en el cuerpo, por ende su efecto dura más tiempo. A eso se refiere lo de liberación prolongada, que una vez administrado y que entre dentro del cuerpo se va, digamos, deshaciendo de a poquito para producir su efecto. Y lo de liberación inmediata son los que nosotros tomamos y a los 30, 20 minutos ya sentimos su efecto. Pero su efecto dura solamente lo que dura la vida media del fármaco, que vamos a explicar qué significa después. El proceso de absorción, ahí abajito, habla de por dónde entra al cuerpo el fármaco, ¿sí? Ya sea por vía oral o a través de por ende a través de la mucosa gástrica, al torrente sanguíneo, o por ejemplo inyectable directamente intramuscular a través de los capilares, perdón, de los vasos sanguíneos del músculo o de las venas directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? La distribución habla de que como el fármaco a través del torrente sanguíneo va a los órganos donde se tiene que utilizar, y no solamente a los órganos donde se tiene que utilizar, sino a la gran mayoría o la gran parte del cuerpo, pero no, si no es el lugar donde no tiene que cumplir su función, no la cumple, ¿está bien? Es eliminado directamente, ¿sí? El metabolismo habla de cómo el fármaco es modificado en los órganos que producen las modificaciones, como el hígado, para poder hacer su excreción y su eliminación, ya sea
a través de los riñones o la materia fecal, por ejemplo. Entonces, en esta imagen van a ver a la izquierda el tracto gastrointestinal, donde se ve un dibujo del estómago y el intestino. La absorción se puede hacer a través del aparato gastrointestinal y de la sangre, a partir de otros métodos de absorción. Las cremas, ¿cómo se absorben? A través del tejido tisular. A través de la piel, Sí. exactamente, de los vasos sanguíneos de la piel. Ahora, ¿qué otros métodos de absorción ustedes conocen? No sean tímidos, chicos, hablen, anímense. Dijimos uno vía oral, por la boca. Sí, que es por la mucosa, por la salida de eso. Intramuscular, vía oral, a través de las fosas nasales, a través de... A través de las fosas fluido. nasales, ¿cómo se absorbe? Se absorbería a través de la mucosa nasal. Exactamente, que sería algo similar a lo que es a través de la piel. Sí. El mismo principio prácticamente. Pero, ¿quién es asmático aquí? Yo, profe. Ya, ¿y cómo haces tu puff? Y pongo el aerosol en mi boca y aprieto y sale el gas y ahí inhalo, digamos, por mis ¿Y dónde pulmones. va el aerosol en general? Va a los pulmones. ¿Sí? Sí. Y es a través de los pulmones donde se puede también hacer la absorción. Entonces, donde haya tejido que pueda absorber, se puede hacer la absorción. Ahora, vía oral, parenteral, que incluye todo lo que va por la sangre, rectal. Ya escucharon hablar de los supositorios, a más de uno lo habrán puesto cuando era chiquitito, o incluso de adulto. ¿Sí? Los óvulos, Dérmica profe. o intradérmica. ¿Sí? Hay muchas formas de absorción de fármacos. ¿Sí? Y la mayoría se distribuye, como van a ver acá a la derecha en las imágenes, en órganos diana. Si bien la sangre no discrimina, una vez que entra al torrente sanguíneo, se puede distribuir a todo el cuerpo. Pero se van agregando en zonas más específicas y actúan solamente donde están los receptores para que puedan funcionar. ¿Sí? Ahí van a ver el hígado, riñones, otros sitios de acción. Pero también hay barreras que impiden que los fármacos lleguen a ciertas zonas. Disculpen, chicos. A ciertas zonas, como la barrera hematoencefálica en el cerebro, o la placenta en las mujeres embarazadas. ¿Sí? El metabolismo se suele producir en los riñones y en el hígado principalmente, para luego que se realice la excreción a través de la bilis o la orina. ¿Cómo se hace la absorción? A través de ciertos mecanismos. Por ejemplo, la absorción pasiva o difusión pasiva. La absorción activa a través del transporte activo, que ya es a nivel celular, cuando estamos hablando de esto, ¿sí? La filtración, la difusión facilitada y la pinocitosis. En cómo es esto introducido dentro de las células para que el fármaco pueda producir su acción principal. ¿Y de qué depende que el fármaco pueda ser absorbido, chicos? También de otros muchos factores. Primero, la solubilidad. Mientras más soluble sea el fármaco en el agua, es más fácil de absorber. ¿Sí? Luego vienen los fármacos oleosos, donde cuesta más que se absorban, y si en forma sólida, mucho más difícil. ¿Sí? La cinética de la disolución es una cuestión física, ¿sí? Que depende de la velocidad de absorción y magnitud de absorción del fármaco. Son variables establecidas para cada fármaco. A nosotros no compete mucho saber eso, pero es importante saber que hay leyes físicas también de las que depende la absorción del fármaco. También depende mucho de la concentración del fármaco. Mayor concentración, mayor absorción. ¿Sí? También depende de la circulación
si el lugar donde el fármaco se va a absorber tiene mucha psicoacción, es más fácil, obviamente, su absorción, ¿sí? En la piel, por ejemplo, es de difícil absorción porque no hay muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Profe. Aparte de los capilares. Pero, por ejemplo, sí, Hay medicamentos que son de absorción lenta, pero de liberación sostenida también. también. Eso vamos a ir hablando de cada uno. En psiquiatría no se ven muchos, en los psicofármacos en realidad, pero sí hay fármacos de eso, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, donde haya mayor circulación, como por ejemplo las fosas nasales, hay mayor absorción. Por eso muchas sustancias, ¿sí?, principalmente las de abuso, se aspiran, porque el efecto se produce más rápido de esa forma, o a través de las presentaciones que vienen de forma sublingual, debajo de la lengua, porque hay más vasos sanguíneos en esa zona, ¿sí? Y también tiene que ver con la superficie de absorción. El mayor órgano del cuerpo es la piel, y a mayor lugar de absorción, más fácil la absorción. De ahí es donde viene el estómago, también tiene una gran capacidad de absorción, porque las células del estómago están constituidas de forma que tengan una superficie muy grande para la absorción. Y también depende mucho la absorción de la vía de administración. Si se administra vía endovenosa, es la más rápida de todas, directamente en las venas, ¿sí? Y aquí ya vemos un poquito de esto. La endovenosa a la izquierda, arriba, es de inicio más rápido. La intramuscular, y puede ser dolorosa al igual que la intravenosa, también tiene un efecto mucho más rápido. Luego viene la subcutánea y la oral. La rectal también tiene mucha velocidad de absorción y es más rápida, ¿sí? Luego tenemos otras vías que son muy difíciles de aplicar, como las intrastecales, o dentro de la médula ósea a través de los huesos, por ejemplo, que no es frecuente realizar ni fácil de hacer, porque requiere condiciones especiales, ¿sí? O las que se hacen, por ejemplo, a nivel de la columna vertebral. ¿Está bien? Profe, Sí. discúlpame. ¿SC qué sería? ¿Cómo? SC. Subcutánea. Ah, subcutáneo. Dale. Gracias. Sí. Ahora, la farmacodinamia habla del efecto bioquímico fisiológico que desarrolla el fármaco en el cuerpo. O sea, ¿qué nos hace entre los efectos beneficiosos y adversos que pueden llegar a producir el fármaco? ¿Sí? Y esto depende mucho del mecanismo de acción del fármaco, cómo funciona, ¿sí? Y esto es muy importante principalmente en psicofarmacología, porque el mecanismo de acción, como dice, es lo que marca la función del psicofármaco, ¿sí? Y generalmente el psicofármaco está dirigido a unirse a un receptor al cual es específico el psicofármaco, y generalmente digo porque hay excepciones, el fármaco se une específicamente a un receptor, que corresponde generalmente al receptor de un neurotransmisor, y por ende ahí o realiza la función del neurotransmisor o inhibe la función del neurotransmisor para producir su efecto beneficioso o adverso. ¿Y qué es el receptor de los psicofármacos? Es una molécula, generalmente proteica o constituida de proteínas, localizada en una área fisiológica concreta, o sea, en el cerebro principalmente. Si bien hay receptores para neurotransmisores en otra parte del cuerpo, los psicofármacos están dirigidos principalmente a actuar sino en el sistema nervioso central, ¿sí? Son estructuralmente específicas, como les dije, para un mediador interno, por ejemplo, un neurotransmisor, una hormona, ¿sí?, con el que el psicofármaco compite porque se une al mismo receptor, ¿sí? Y generalmente esta unión con el receptor es reversible y raramente irreversible, y cuando son irreversibles generalmente tienen una acción que puede ser potencialmente peligrosa. Los
receptores generalmente dijimos que son proteicos o proteínas. Y en la clase que viene les voy a explicar y les voy a mostrar algunos ejemplos para que vean ustedes gráficamente, ¿sí? Pueden ser canales iónicos, en donde estos canales iónicos se activan a través del sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, y los psicofármacos entran con estos electrolitos. Otros pueden ser acoplados a lo que se llama proteína G, que es una proteína mediadora de acciones en el sistema nervioso central y en varias partes del cuerpo. Pueden ser que tengan actividad enzimática o pueden ser similares a enzimas. Y también hay receptores intracelulares, que están, por ejemplo, en el núcleo de las células, y en donde se une y tiene que ingresar el fármaco para actuar. Y es aquí donde vamos a comenzar a hablar de algunas cuestiones un poco importantes. Lo que son los neurotransmisores. ¿Y por qué es importante saber? Porque dijimos que los psicofármacos se unen a estos receptores de estos neurotransmisores. Ustedes a la izquierda van a ver aquí los neurotransmisores, como la dopamina, en donde el principal foco de acción es el receptor D2. Y los fármacos que se unen a este receptor D2 pueden ser antagonistas o agonistas, que vamos a explicar qué significa en la clase siguiente, ¿sí? Un antagonista es el que impide la función de la dopamina y un agonista es el que potencia la acción de la dopamina, ¿sí? Un antagonista, como ejemplo, le puse los antipsicóticos, que impiden la acción de la dopamina, ¿sí? Pero un agente dopaminérgico o agonista dopaminérgico puede ser, por ejemplo, el bupropión, que es un antidepresivo, o muchas drogas de abuso. ¿Está bien? O los conocidos psicoestimulantes, como por ejemplo el metilfenidato, que está muy de moda ahora. ¿Está bien? La serotonina tiene varios receptores en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro. Como ustedes van a ver, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT7, son muchísimos, ahí no están todos. ¿Está bien? Yo no les voy a pedir que sepan esto. Pero cada receptor, al unirse con el neurotransmisor, cumple una función específica. Y ahí donde los fármacos que se unen a estos receptores pueden ser agonistas o antagonistas, o hacer la misma función que el neurotransmisor o impedir que haga su función. Y ahí es donde entran los antipsicóticos, algunos de ellos, los antidepresivos, los fármacos inducidos de sueño, ¿sí? Los ansiolíticos, ¿sí? Montón de fármacos que actúan a nivel, que actúan sobre lo que serían las funciones de la serotonina. Luego tenemos la adrenalina o la norepinefrina, que se unen a los receptores alfa, sí, que pueden ser también agonistas o antagonistas, y ahí entran los antidepresivos, antipsicóticos y muchos antihipertensivos, por ejemplo. Entre ellos muchos ansiolíticos que a través de la calma pueden disminuir la ansiedad y por ende modificar la presión arterial. Los receptores para el GABA, la melatonina, la histamina, la acetilcolina, ¿sí? Que son muchos de los neurotransmisores que nosotros vamos a ir viendo a medida que vayamos dando los psicofármacos y las clases. ¿Está bien? Esto, chicos, les pongo como ejemplo. Como les dije, no voy a profundizar mucho en esto, vamos a hacerlo a medida que vayamos desarrollando las clases. Como ven, en estos ya les estoy hablando de los fármacos específicos. Ahora, ¿cómo actúa el fármaco al unirse al receptor? Primero dijimos que son específicos. Un psicofármaco no se une a cualquier receptor. Se une al receptor para el cual está diseñado y es específico, ¿sí? En mayor medida, pudiendo unirse a otros donde su efecto es menor, ¿verdad? O produce otros efectos. Pero está diseñado específicamente para que apunte a algo, ¿sí? Entonces tiene que tener afinidad, ¿sí? Y generalmente se busca que tengan lo que se llama actividad intrínseca, que al unirse ya produzca su acción, ¿sí? Directamente. Pero muchos psicofármacos tienen que sufrir modificaciones en el cuerpo para que puedan, por ejemplo, producir su actividad. Y cuando no tienen actividad intrínseca, se une al receptor y a través de otros procesos y de una cascada de reacciones
hacen que se produzca su efecto indirectamente. ¿Está bien? Y esto produce la acción farmacológica y el efecto farmacológico, que es la manifestación observable de la acción del psicofármaco. Por ejemplo, la mejoría de los síntomas o el cambio de la conducta. ¿Sí? Y la potencia habla de la cantidad del fármaco requerida para que pueda hacer su efecto. ¿Está bien? Y la tolerancia en muchos fármacos se da, habla de que el cuerpo se va acostumbrando a la dosis y cada vez se requieran dosis más grandes o más altas para producir el mismo efecto que producía al principio. ¿Sí? Y acá hablamos del tipo de relación que tiene con el receptor. Como dijimos, los agonistas son los que tienen afinidad y actividad intrínseca, o sea, producen el mismo efecto que el neurotransmisor. Los antagonistas producen la acción contraria, ¿sí? O bloquean la acción del neurotransmisor. Agonistas parciales, agonistas antagonistas y agonistas inversos son fármacos que tienen una acción doble, digamos, pudiendo producir un efecto parcial, igual que el neurotransmisor, un efecto de bloqueo y desbloqueo, o un efecto, digamos, secundario, no directo sobre la acción del neurotransmisor. Y eso vamos a ir explicando cuando vamos desarrollando cada fármaco para que entiendan mejor. El origen de los fármacos, chicos, puede ser de cualquier origen. Vegetales, animales, minerales, por ejemplo, como el sodio, el litio, pueden ser sintéticos, semisintéticos y creados por biotecnología, ¿sí? Como por ejemplo la recombinación de ADN y los fármacos que se utilizan mucho en terapia genética actualmente. La farmacoepidemiología habla mucho de la investigación sobre los fármacos para determinar las características y el efecto en grandes poblaciones, y son los estudios que se utilizan para saber si el fármaco funciona, no funciona, si va a funcionar, qué efectos adversos tiene, qué efectos beneficiosos tiene, ¿sí? Se hace a través de la experimentación controlada y evalúa la funcionalidad de los medicamentos, el impacto real en la práctica clínica. Y la farmacovigilancia, esto es muy importante de saber porque es el área que elabora los métodos, las observaciones y registros para el control de los psicofármacos y los fármacos en general, pero específicamente esto tiene importancia sobre los psicofármacos porque muchos de ellos pueden ser potencialmente adictivos, como las benzodiazepinas, ¿sí? Y también se estudian las reacciones adversas del medicamento, que son efectos perjudiciales, pero muchas veces estos efectos que se consideran perjudiciales nosotros los podemos utilizar de forma beneficiosa para nuestros pacientes. Bueno, de esta forma terminamos, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una consulta en cuanto a la parte que hablabas de acción y efecto. La acción entonces sería lo que se produce dentro del organismo y que no es visible, y el efecto sería cómo se manifiesta esa acción, ¿verdad? Eso es lo que se va a ver. Claudia, ¿me puedes repetir la pregunta porque no escuché bien? Sí, viste que en uno de los que te hablaba de acción y efecto del fármaco. Sí. Y la acción sería el cambio que se produce orgánicamente que nosotros no vamos a ver, pero sí vemos el efecto que sería lo que se va a ver a través de la conducta. Así sería. Y el efecto es la manifestación justamente de la acción del fármaco, Sí. Claudia. Lo que Sí. nosotros podemos ver de forma medible, digamos. Observar. Por Gracias. ejemplo, ustedes ya vieron, no sé si vieron el año pasado o este año, psicometría. Venimos dando ya hace unos años, profe. Entonces, ¿qué miden ustedes con la psicometría? Por ejemplo, cuando estamos hablando de un paciente que está con un trastorno depresivo mayor, a nivel de los test. ¿Están familiarizados con el test de Hamilton, por ejemplo? Ese no, profe.
a nivel de test, yo creo que mediríamos, en el caso del trastorno depresivo mayor, sería Sí, en el caso de que mejore su conducta con el tiempo o de que vaya cambiando su conducta para bien o para mal, por así decirlo. Una mejoría o un retroceso en la conducta. exactamente. Ustedes ven la mejoría, porque generalmente los test se usan para establecer primero gravedad, Sí. ¿verdad? Y generalmente a medida que nosotros vamos administrando el fármaco, los test medimos la mejoría. Si disminuye la gravedad, es que están mejorando los síntomas y por ende el fármaco está produciendo un efecto. ¿Está bien? Entonces, acción y efecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien más? De momento no. Ninguna. Bueno, entonces, chicos, nos vamos a ver el lunes. Vamos a hacer un poco de clase práctica repasando un poquito estos conceptos que vimos al principio y ya vamos a hablar de clasificación de los psicofármacos. ¿Está bien? Ana, no entiendo tu pregunta. Ahora, el efecto acumulativo no existe en realidad, pero probablemente habla de la latencia de respuesta de muchos fármacos. Que tiene que pasar un tiempo para que el efecto se vaya produciendo. Y eso vamos a explicar también, ¿Qué carajo iba a Ana. preguntar? No te vayas a preocupar, ¿sí? Ah, lo del PPT. Sobre lo que vos entendiste sobre efecto acumulativo. Jennifer, sí. No tiene que ver con el tema, sí quiero saber más cómo se tomaría la asistencia. Ahora, cuando tenga la lista completita, yo voy a ir tomando en las clases presenciales y sincrónicas, Jennifer. Lastimosamente en las asincrónicas no se va a poder tomar asistencia. Pero una vez que tengan la lista ya voy a ir llamando. Si ustedes de repente ya tienen una lista provisional y vos me puedes pasar eso, ya vamos a Sí, comenzar desde la clase siguiente. sí, eso te voy a decir. Tengo una lista aproximada, no están todos todavía, creo, pero te puedo pasar todo. Genial, así ya arrancamos llamando desde la 60 por ahí próxima. estamos en esa lista. Genial, súper. Así hacemos. A ver que en la clase presencial te va a ser más fácil. En las clases sincrónicas voy a llamar al principio o a mitad de la clase o al final. Eso va a ser al azar. Para ver que todos estén conectados. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, chicos, entonces están liberados por el día de hoy. Buenas noches, profe, gracias por todo. Nos vemos el lunes, chicos. Profe, chao. Chao, Nos chao. vemos, profe. Gracias, profe. Chao, Hasta chao. luego, chao, chao.